Novedades con la hidrovía, la principal vía de salida de los granos que Argentina produce. ¿Y cuál es la novedad? Que el presidente electo quiere retomar una concesión privada para la administración de la vía navegable. Quiere que deje de estar en manos del Estado como lo está hasta ahora y que vuelva a ser un privado el que se encargue del dragado y el balizamiento, que se encargue de hacer todas las tareas necesarias para que los barcos puedan salir cargados con los granos. La situación es la siguiente. La hidrovía, a mediados de los 90, cuando por primera vez se decidió dragar y balizar el río Paraná, fue otorgada a un concesionario privado que la estuvo administrando hasta el 2020. Ahí se venció esa concesión privada y el gobierno de Alberto Fernández, luego de muchas vacilaciones, porque ensayó distintas alternativas, finalmente decidió estatizarla. El Ministerio de Transporte de la Nación se la entregó a la Administración General de Puertos y entonces quedó bajo administración estatal. En cierta forma, si la afino, lo que hizo el Estado fue hacerse cargo del cobro del peaje, pero se da vuelta y contrataba a las mismas empresas que habían estado antes como concesionarias para que sigan prestando el mismo servicio, pero ahora como contratistas como contratistas de las tareas. Este esquema nunca le terminó de cuajar a los usuarios privados de la hidrovía, hablo de los puertos, de las aeroportadoras, de las aceiteras, también incluso de las fábricas siderúrgicas. ¿Por qué? Porque entendían que esta forma de que haya una ventanilla en el medio generaba más inconsistencia, generaba más ineficiencia, generaba más gasto, que la mejor forma era un concesionario privado que cobre el peaje sin subsidio estatal y que se haga cargo de hacer las inversiones necesarias a riesgo empresario para darle más profundidad, para mejorar la navegabilidad. Bueno, el Estado Nacional, como les dije recién, había decidido finalmente dársela y mantenerla, en teoría de manera provisoria. ¿Por qué digo manera provisoria? Porque hay un decreto vigente de Alberto Fernández que instaba a la AGP y al órgano que armó, que se llamaba el ECOVINA, Ente de Coordinación de la Vía Navegable, para que en el mediano plazo, si bien no había fechas precisas, vuelva a intentar una licitación privada. Pero, ¿qué pasaba? Si bien en los papeles esto es lo que decía la normativa aprobada por decreto por Alberto Fernández, en la práctica, quienes la tenían que ejecutar, que era básicamente la EGP, estaba bastante cómoda, está cómoda manejando la hidrovía y aspiraba a que en un nuevo gobierno de masa queden este esquema que es provisorio, de administración estatal, pero con obras hechas por el sector privado, se haga permanente. Por eso no hubo resolución de fondo. Bueno, la novedad es que tras las elecciones, quien fue señalado por el propio Milei como su futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferrero, lo que sostuvo es que no, que ese modelo no le gustó, que la idea es ir directamente a una concesión privada, o sea, retomar el esquema de los 90, y que un sector privado se haga cargo de las obras de financiación, se haga cargo de conseguir financiamiento para las obras de profundización del dragado, o sea, volver a ese esquema. Dice que el ministro, en distintas declaraciones que estuvo haciendo ante la prensa, de que, o el designado ministro, dijo que existen los fondos disponibles en organismos multilaterales, pero que también las propias empresas dragadoras de primer nivel a nivel internacional tienen la capacidad de conseguir fondos para las obras que necesitan la hidrovía, que básicamente es aumentar el dragado, o sea que los barcos puedan salir más cargados y de esa forma reducir el costo de flete. Bueno, como sea, esa es la novedad central de la hidrovía, que volvió durante todo el gobierno de Alberto Fernández, quedando en este limbo, digamos, de administración estatal, pero con miras a una concesión privada. Bueno, el Ferrero dijo, no, vamos a una administración privada de la hidrovía, o sea que apenas se sienten en el sillón, la principal tarea que van a tener que hacer es terminar de elaborar los pliegos. El gobierno de Macri había dejado algunos borradores, avanzados, pero borradores al fin, los tendrá que terminar de armar y llamar a la licitación privada. Oferentes sobran, y eso es verdad porque hay mucho interés por este negocio. También hay financiamiento, como lo dice el ministro, con lo cual es un camino que tiene bastante allanado, porque fíjense, y con esto vamos cerrando, que pese a que son gobiernos claramente con orientaciones distintas, el marco normativo que dejó Alberto Fernández es decretos que piden ir a una concesión privada, por más que después no lo ejecutó, no los aplicó, pero no tiene que cambiar ningún decreto el propio Javier Milei cuando se siente en la Casa Rosada y solamente aplicando el existente puede avanzar en la realización de todos los trámites para la hidrovía. El único punto que no tiene resuelto, porque tampoco está resuelto incluso en la época de Macri, es
el estudio de impacto ambiental que garanticen que las obras de profundidad no afecten el ecosistema. Bueno, eso está en veremos porque no está hecho, se tendrá que encargar a una entidad que tenga los certificados y las validaciones científicas para poder hacerlo. En algún momento, en el gobierno saliente de Alberto Fernández se hablaba de un instituto que hay en la Universidad Nacional Litoral con base en la ciudad de Santa Fe, que es respetado tanto en ámbitos privados como públicos. Bueno, ese es el único tema que falta dirimir, que no es un tema menor, pero el resto del andamiaje burocrático Alberto Fernández se lo deja encaminado para que Milei diga, como ya prometió, privatizar otra vez la hidrovía.